Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la nueva ley de extranjería, una normativa que afecta a miles de personas migrantes, para entender mejor qué cambia, a quién beneficia y qué dudas existen. Nos acompaña el abogado Juan Ramón Rodríguez Madridejos, abogado colegiado del ICAM de Madrid, uno de los abogados más influyentes en el mundo de extranjería internacional. Y queríamos agradecerle que nos haya dado esta oportunidad de entrevistar y darle información a los inmigrantes, sobre todo a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España y quieren regularizar su situación en este país. Eh, la nueva ley de la extranjería ha generado muchas preguntas e incertidumbres. Para analizar su implicación legales y prácticas, empezamos haciendo unas preguntas breves a nuestro abogado, nuestro querido abogado Juan Ramón Rodríguez Madridejos. En primer lugar, ¿qué es exactamente la nueva ley de extranjería y por qué se ha reformado? Bueno, buenas tardes, Jafar. Buenas tardes, nuestro amigo Nicolás, que también está aquí acompañándonos haciendo la entrevista. En principio no estamos hablando de una nueva ley. La nueva ley ya se entró en vigor el 20 de mayo del 2025, ¿eh? Y que realmente ha tenido efectos muy revulsivos. De hecho, ayudó bastante en uno de los aspectos claros, que ha sido el arraigo sociolaboral. Flexibilizó mucho el mundo del tema de los contratos de trabajo, bajó de 40 con posibilidades de 20, 30 horas. Lo que sucede es que es verdad que, a pesar de que se ha regularizado mucha gente este último año a raíz de la nueva reforma que entró en vigor el 20 de mayo, pues sí hay una bolsa de trabajadores y trabajadoras irregulares muy grande. El gobierno ha estado hablando de más de 500.000. Más de 500.000, nosotros consideramos que incluso más de 800.000. Sobre todo porque estamos en el día a día y hemos visto cómo la reforma de la ley castigaba un poco los procesos de solicitud de arraigo, de asilo político y protección internacional. Y eso que conlleva que muchas personas, una vez que se les denegaba o se les va a denegar el asilo, iban a quedar en un vacío legal. Sí. Y además de todas las personas que ya se encuentran aquí en condiciones de varios años en España, unos cotizando, otros no, pero muchos de ellos incorporados al mundo del trabajo, y ya llevaba el gobierno empujado un poco por una iniciativa popular, legal, popular, estudiando esta regularización. Ya se habla de más incluso de un año, de que se podría dar una regularización. Lo que sucede es que ahora de pronto pues se ha entrado esta regularización, y el gobierno, que todavía no ha sido aprobada, tiene que matizarse un poco el contenido, aunque ya sí hay una generalidad, y viene con una gran generosidad de regularizar a cuantas más personas se pueda, mucho mejor, y sobre todo a beneficiar a los propios trabajadores, trabajadoras, sus familias, así como a la propia sociedad y el nivel económico, productivo, cultural, social que estamos viviendo, ¿no? Otra pregunta, señor Juan Ramón. ¿Cuáles son los cambios más importantes respecto a la ley anterior? Bueno, hablamos de que la regularización no va a cambiar la ley Sí. anterior. Simplemente la regularización lo que viene es a poner en un plazo de 3 meses, que va a ser desde el 1 de abril al 30 de junio, un proceso a disposición de las trabajadoras y trabajadores y sus familias, un proceso de regularizarse, de reflotar. Eso se va a enmarcar en el marco de la ley que tenemos. Sí. Es decir, va a ser una cuestión legal extraordinaria, mientras con la forma de Real Decreto por parte del Podemos gobierno. decir que es una continuación de la anterior ley. Sí, se enmarca dentro de lo que es el respeto al actual marco legislativo en materia de extranjería. Otra pregunta, señor Juan Ramón.
¿desde cuándo entra en vigor y quiénes afecta principalmente? Bueno, pues entra en vigor, como te he dicho, el 1 de abril al 30 de junio. Ese va a ser el proceso previsto, Ujú, ¿eh? Más probable que es ese proceso, del 1 de abril al 30 de junio. ujú, El contenido esencial va a ser, primero, haber entrado en España antes del 31 de diciembre del 2025. perfecto. Ese es un requisito fundamental. Luego, carecer de antecedentes penales Ujú, en el país de origen y, por supuesto, en España. El documento de antecedentes penales en este momento, hoy, cuando estamos hablando tú y yo, el día 30 de enero del ujú, 2026, no hay que solicitar todavía porque muchos de los documentos caducan. ujú. Hay que tener previsible que para que el día 1 de abril o a partir del 1 de abril los antecedentes penales tengan que estar en vigor. Eso es fundamental. Entendido. Así como un certificado de empadronamiento, Mm, que también tiene que estar en vigor. Así como pruebas de 5 meses antes a la fecha de la solicitud. Quiere decir ujú. que si solicitamos el 1 de abril, serían pruebas desde el 1 de noviembre. 5 meses antes de que presentemos la Sí, solicitud sí, en el mes de abril, mayo o junio. entendido. Es, Sí, sí, sería, sí. déjame que matice un poco, Sí, 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 Jafar, sí. ya que me has preguntado tan importante esto, Sí. que los documentos de pruebas, lo mejor es que sean documentos públicos. Por Ujú, ejemplo, certificados médicos, el certificado del abono transportes, si es Madrid o otras provincias también de ujú. España, Sí. certificados médicos, los solicitantes, los que hayan estado ya trabajando sus vidas laborales, cuentas bancarias, los movimientos de cuentas bancarias, Ujú. certificados de envío de dinero, Sí. matriculaciones de los hijos en los centros escolares, cursos que se hayan realizado, Ujú. siempre teniendo en cuenta que hay documentos públicos que emiten las instituciones públicas Fijas. o documentos privados como la banca, como los envíos de dinero. Sí. Las pruebas sí se podrían ir preparando, pero siempre teniendo en cuenta que el proceso inicia el 1 de abril al 30 de junio. Con lo Entendido. cual hay que mantener una calma, una perspectiva, una expectativa, pues para que a partir de esa fecha tener Estar todo preparado. preparado. Sí. Mm. Otra pregunta, señor Juan Ramón. ¿Cómo cree usted que afecta esta ley a las personas que están en situación irregular? ¿Facilita o dificulta la regularización? ¿Qué pasa con quien ya tenían un trámite iniciado antes de la reforma? Pues sí, pues por supuesto el espíritu de la ley es regularizar a los que no tienen papeles, a los que están en una situación irregular y que en cierta medida están en un ámbito de desarrollo de cierta precariedad, Sí. incluso objeto de ser víctimas de abusos en las Les condiciones. quita de esta vulnerabilidad en la que están cuando están en situación Efectivamente. irregular. Yo creo que el espíritu de la ley es evitar la vulnerabilidad de trabajadores, trabajadoras, Ujú. inmigrantes y sus familias. En este caso, esa vulnerabilidad pues, se va a resolver. ¿Qué sucede? Que efectivamente hay muchas personas que ya están en trámite, Ujú. pues tienen su arraigo sociolaboral iniciado, tienen su arraigo socioformativo iniciado, tienen su arraigo social iniciado. Ujú. A estas personas, ¿qué se les recomienda? Pues que si no han resuelto su expediente antes de la entrada en vigor de la regularización, Ujú. que se acojan a la regularización. ¿Y por qué? Porque la regularización va a favorecer con mayor prontitud la posibilidad de la incorporación de los trabajadores al mercado de trabajo con un permiso de trabajo. Ujú. El permiso de trabajo va a estar ligado a la admisión a trámite de la solicitud. Es decir, yo presento la solicitud, se habla de que en 15 días el gobierno tendrá que facilitar, o las delegaciones de gobierno, la autorización de trabajo.
no se ha resuelto todavía, pero ya se ha admitido a trámite. Ya desde ese momento yo puedo trabajar legalmente. ¿Qué sucede? Que no es como otros procesos, que tienen que esperar a una resolución. No. Ahora es solicitud, admisión a trámite, ya puedo trabajar. Ya tendrá efecto en la... Sí, efectivamente, se prevé que sea para un año, renovable otro año, y luego ya pues con los contratos de trabajo se pueda realizar un cambio a la legislación normal, como es los arraigos sociolaborales, especialmente el sociolaboral, porque esta es una medida efectivamente encaminada a enmarcar la regularización de la masa, digamos, de trabajadores y trabajadoras. Pero no olvidemos también sus familias, porque el tema de los menores va a ser fundamental. Sí. ¿Y hay colectivos especialmente beneficiados o perjudicados? Bueno, colectivos beneficiados prácticamente todo aquel que está sufriendo la precariedad. ¿Quién puede criticar esto? Pues quien no sufre la precariedad. Exacto. ¿Quién puede criticar esto? Pues ya sabemos, quien quiere gastar votos con discursos xenófobos y racistas, pero bueno, ya sabemos lo que está pasando en Estados Unidos con el ICE, con las ejecuciones de defensores de inmigrantes con tiros en la nuca en mitad de la calle, o muchachas jóvenes que porque quieren apoyar inmigrantes reciben 3 tiros en la cabeza. Es decir, es que vivimos en unas sociedades democráticas donde los trabajadores, los ciudadanos tienen derechos y por tanto un partido, un gobierno o unos grupos colectivos con cierta sensibilidad social tienen que decir que el trabajador viene a trabajar, viene a producir, viene a cubrir sectores que no quieren trabajar, pues seguramente muchos de los detractores. ¿Quién quiere trabajar en el campo? ¿Quién quiere hacer los cuidados de personas mayores? ¿Quién quiere servir en cafetería 10, 12 horas de trabajo, como muchas veces realizan sus tareas laborales? ¿Quién quiere realizar incluso mantenimientos en las ciudades? Pero hay un dato, Sí. En el marco de la inmigración, el último año el desempleo en España ha decrecido muchísimo. Pues casi el 40% del crecimiento de empleo ha sido la inmigración. Lo que queremos decir que la inmigración hoy día en el Estado español es un instrumento muy importante para el crecimiento económico también. Es decir, detractores, pues ya sabemos. Ultraderecha, la derecha, hace un año, 2 años estaban de acuerdo, ahora quizás por cuestiones electorales quieren otra cosa, pero es que estamos hablando de humanizar seres humanos, las condiciones laborales, de vida. Estamos hablando de poder salir a la calle con normalidad, poder contratarse con normalidad. Es que hasta las empresas, los sectores empresariales se están alegrando porque van a tener una facilidad para poder contratar. ¿Quién son detractores? Pues los que viven al margen de la realidad laboral. Habría que ver cuántos detractores van a ir a trabajar al campo, a recoger la uva, la fresa, la patata, o quién va a cuidar a las personas mayores de 50, de 60, 70, 80, 90 años. Es que cuidan a nuestros viejitos, nos sirven los cafés, recogen, cultivan las cosechas de nuestros campos, arreglan nuestros coches como mecánicos. Aportan las pensiones. Y claro, lógicamente, eso es una inyección económica a la seguridad social de una envergadura tremenda. Estamos hablando de miles de millones de euros que van a poder cotizar todas las personas regularizadas, además de las que ya existen cotizando y trabajando. Señor Juan Ramón, después de hablar de los requisitos, la duración, ¿cómo afectaría esta nueva ley a los hijos de inmigrantes, a los menores? Claro. Ahí está... Pues también es generosa con los hijos de inmigrantes. Todos los niños que hayan venido menores, adolescentes, antes del 31 de diciembre, también
pueden acogerse con requisitos muy esenciales, ¿eh? El empadronamiento familiar, el pasaporte, la matriculación colegial es importante en centros escolares, centros de estudios, así como las pruebas de los 5 meses que comentábamos antes, de que han estado 5 meses aquí en España antes de la fecha de la solicitud. Lógicamente a los menores nunca se les va a pedir los antecedentes penales, además de introducir la solicitud también de los padres, que también se encuentren en trámite y que se hayan visto favorecidos por la aprobación de la regularización. Señor Juan Ramón, para terminar, ¿qué mensaje le darías a las personas migrantes que sienten incertidumbre ante esta nueva ley? Bueno, esta regularización ya tenemos un plazo del 1 de abril al 30 de junio, estamos terminando enero, tenemos febrero y marzo para prepararlo. Quiere decir, en 2 meses podemos preparar perfectamente los expedientes con calma. Yo que recomiendo que estén tratando de informarse, que vayan con sus abogados de confianza, sus gestores de confianza, que vayan recapitulando sus documentos, sus pruebas, sobre todo teniendo en cuenta la perspectiva de la fecha de presentación, y especialmente tener su dossier preparado y preparar la solicitud de los antecedentes penales legalizados de su país de origen para que estén en vigor para la presentación entre los meses de abril, mayo y junio, así como el empadronamiento que también esté en vigor para los meses de abril, mayo y junio, puesto que son documentos que caducan si los pidiéramos ya. Es decir, nos esperamos un poco, con calma, vamos a tener tiempo para hacerlo, pero sí hay que ir preparándose para que en el momento oportuno que entre en vigor, que podamos introducir los documentos, lo hagamos. Que no lo hacemos el 1, lo podemos hacer el 3, el 4, el 5, importante que el expediente vaya completo. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por ayudarnos a entender mejor esta nueva ley de extranjería, y confiamos en que esta ley traiga cosas beneficiosas para la población inmigrante, sobre todo los colectivos vulnerables. Como nosotros sabemos que hablamos con una persona que tiene mucha información sobre el tema de extranjería y sobre un despacho que resuelve muchos casos y que cuenta con la colaboración de mucha gente inmigrante. Y te agradecemos, señor Juan Ramón, por estos momentos y por estas aclaraciones, y esperamos que cuando empiece de verdad las presentaciones y eso, que traiga mucha alegría a ese colectivo vulnerable que es la inmigración, que aporta mucho a la sociedad, a las pensiones, que cubre muchos puestos de trabajo y que la necesitamos. Muchísimas gracias. Gracias. Tú sabes que estamos en la calle Carretas, número 12, cuarto 3, aquí en el Puerta del Sol en Madrid, aunque podemos trabajar también para expedientes del resto de España, puesto que las presentaciones se hacen telemáticas. Saben que en Carretas tenemos un buen equipo de trabajo, sí, con Rocío Orihuela, con Janet, con Talía, con Adelaine, con Rosy, contigo, por supuesto, gracias, y con Noé también. Somos un equipo multidisciplinar, multicultural, y con mucho gusto a vuestro servicio, y con calma vamos a resolver todo lo que nos venga encima, con rigor. Y gracias por esta entrevista y esta oportunidad de poder expresarme en los términos que lo he hecho. Muchísimas gracias, Juan Ramón Rodríguez Madrilejo, abogado colegiado de ICAM en Madrid. Y cerramos esta entrevista y esperemos que se haya aclarado muchos puntos que la gente y los inmigrantes todavía tenían en duda. De todas formas, la gente puede acudir a su despacho a
a hacer sus quejas y hacer su consulta sobre el tema, que como tenemos entendido abre de lunes a viernes de 9 a 1:30, después continúa de 4 a 6:30 y los viernes de 9 a 1:30. Muchísimas gracias, Gracias, Juan Jafar. Ramón. Un gusto, amigo. Gracias, Nicolás. Gracias.